Lo hemos estado conversando, hablando, debatiendo durante toda esta jornada de domingo. El gobierno liderado por el presidente Boric cumplió 100 días desde que comenzó su gestión. Todo esto, por supuesto, en medio de polémicas, como el anuncio del cierre de la Fundición Ventanas. Para profundizar sobre este tema, conversamos con el profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller, y el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Los saludo. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Hola Ivo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 100 días de gestión del presidente Gabriel Boric, de sus ministros, de echar a andar este programa de gobierno ambicioso, como ha sido catalogado por el mismo gobierno. 100 días que ha estado marcado por polémicas, también por aciertos. Dentro de todo, partir por Marco Moreno, ¿cuál es su análisis que hace de estos primeros 100 días de gestión? Quizás si nos puede decir el punto más alto y el punto más bajo que ha visto de la gestión del presidente Gabriel Boric en estos 100 días. Bueno, yo distinguiría en estos 100 días una parte importante de ellos, cerca de 80, que estuvieron un poco enredados por a lo menos tres elementos. La instalación del gobierno, ¿no?, que ha tomado más tiempo, tomó más tiempo del necesario y recomendable en nombrar autoridades, en fin, cargos que se necesitan para echar a andar el aparato del Estado. En segundo lugar, un diseño estratégico que ha sido también poco expedito para que el gobierno pueda llevar adelante su proyecto de gobierno. Estoy pensando en esta idea, ¿no es cierto?, de un gobierno que descansa sobre dos coaliciones, Apruebo Dignidad y Nuevo Socialismo Democrático, que no ha tenido todavía una fluidez necesaria para ordenar los apoyos en el Congreso, y eso ha dificultado también la marcha del gobierno. En tercer lugar, la dificultad para tener el control de la agenda. En estos 80 días hemos visto que problemas que de alguna manera el gobierno seguramente tenía identificado tenían una profundidad mayor, como lo relacionado a los temas de orden público y seguridad, lo que pasa en la macrozona sur, y de alguna forma esos problemas, esos temas no habían podido ser debidamente incluidos en la agenda porque otros actores le disputan el control de la agenda, el Congreso y la Convención Constitucional. Y por lo tanto, esos 80 días estuvieron, diría yo, marcados por esas dificultades del arranque del gobierno. A partir de la cuenta, los últimos 20 días de estos 100, diría yo que hay un relanzamiento del gobierno. La cuenta pública volvió a generar un clima de mayor adhesión al gobierno. Luego la gira del presidente de América del Norte en el marco de la Cumbre de las Américas favoreció esta imagen de un líder regional que intentó proyectar el presidente Gabriel Boric. Y el día viernes, ¿no es cierto?, con el anuncio del cierre de la Fundación de Ventanas, como tú señalabas, constituye, ¿no es cierto?, un hito en esta idea de reforzar este concepto de un gobierno ecologista, medioambientalista, que es una de las cuestiones que este gobierno levantó durante su campaña. Por lo tanto, sí, esos elementos están detrás de cualquier análisis. Yo diría que el punto más bajo ha sido la dificultad para tener el control del orden público, el control de la agenda, especialmente lo que se refiere a la cartera de Interior. Y quizás el punto más alto, podríamos decir, estuvo expresado en este intento de relanzar el gobierno a propósito de la cuenta pública del 1 de junio. Gonzalo, para ti los puntos quizás más altos, más bajos de estos primeros 100 días de gestión, ¿cómo has visto estos primeros 100 días del presidente Gabriel Boric al mando del país? Bueno, coincido bastante con lo que dice Marco, ¿no? Había un gobierno que ha tenido un aprendizaje duro, ¿no? Un periodo, se dijo que un gobierno sin luna de miel. Normalmente a los 100 días estamos haciendo un balance. Este fue un gobierno que le tocó enfrentar un par de crisis que se venía arrastrando en el país, ¿no? De hecho, lo comentamos incluso antes del 11 de marzo, antes de que asumiera, cómo le iba a tocar asumir a este gobierno una crisis en torno a la violencia, ¿no? A la violencia política, al terrorismo, a la violencia delincuencial, y le iba a tocar simplemente enfrentarla, ¿no? No era algo que tuviera ni planificado, ni siquiera, si uno recuerda bien, tenía muchas herramientas en su propio programa de gobierno para hacerlo, pero le tocaba hacerlo. Estaba ahí puesto en la agenda por la ciudadanía. Y lo mismo respecto de la crisis que tiene que ver con la inflación. Yo creo que esas dos situaciones han sido en parte las que han tensionado al gobierno. Si uno se fija, porque se comentó mucho los primeros 60 días, y estoy de acuerdo con Marco, los errores sucesivos del gobierno, algunos errores complejos, ¿no?, como lo de la ministra del Interior, cuando visita Temuco y así varios ministros,
tienen que ver con no tener claridad o un norte respecto de cómo enfrentar esos mismos problemas. Y eso... Sí, te escucho. Y eso creo yo ha provocado que se provocó una confusión importante en el gobierno. Ministros que contradecían al presidente, ministros que se contradecían entre sí, daba la sensación de confusión. Ahora, dentro de los puntos altos, y lo marca muy bien Marco, ¿no?, está el 1 de junio, porque de nuevo es el presidente hoy día quizá el único capital político que tiene el gobierno. No ha logrado en sus ministros un capital equivalente. Aquellos que entraron con capital, como Isquia Siche, la ministra del Interior, lo han perdido aceleradamente. Y por lo mismo, el 1 de junio se vuelve a poner en escena al presidente, su discurso, un tono muy distinto al del gobierno, muy distinto al de los ministros, incluso capaz de hacerle un reconocimiento al gobierno anterior en el manejo de la pandemia. Ese tipo de transversalidad y de amplitud en el discurso lo marca el presidente el 1 de junio, y en la medida en que él lo sostiene, al gobierno le va un poco mejor. Recordemos que recuperó terreno, había tenido unos primeros 60 días muy duros respecto de una acelerada baja en la aprobación y un crecimiento en el rechazo a su gestión. Eso cambia un poco el 1 de junio, se da vuelta, se sostiene respecto del presidente por la gira a Estados Unidos, pero ya no por los ministros. Vuelven los errores de los ministros cuando el presidente no está. Me quiero centrar en la figura del presidente Gabriel Boric. Llega antecedido de una expectativa ciudadana muy alta, algo que costó mucho, ha costado hasta el día de hoy manejar. Mucho se habla de las expectativas que hay de la ciudadanía sobre el gobierno, sobre el programa que llevó al presidente Boric al Palacio de la Moneda. ¿Creen ustedes que ha podido fortalecer su liderazgo como presidente de la República, el presidente finalmente Gabriel Boric, a lo largo de estos 100 días? Había incertidumbre por la juventud, por la inexperiencia, por los discursos con los que venían antecedidos también. ¿Ha logrado ir como fortificando esta figura presidencial Gabriel Boric? ¿Marco? Sí, bueno, el presidente Boric es un liderazgo, ¿no es cierto?, que busca instalarse en esta idea de un presidente de proximidad, de cercanía, del metro cuadrado. Esa parte la desarrolla muy bien el presidente y resulta ser, por lo tanto, un presidente cercano, y eso la gente lo valora, ¿no? Por otro lado, ha jugado bien también el rol de un presidente estadista, ¿no? La gira América del Norte, de alguna manera, lo sitúa en esa lógica, ¿no? Actúa como un liderazgo regional, y también ha intentado desarrollar un liderazgo como jefe de gobierno, ordenando a su gabinete, como decía Gonzalo, que obliga a diferenciar entre el gabinete y el presidente. Pero creo que todavía falta un tercer elemento que tiene que ver con cómo él asume un liderazgo para enfrentar la necesidad de ordenar su coalición, es decir, cómo se convierte también en líder de la coalición. Se debe ser jefe de Estado, se debe ser jefe de gobierno, y en este caso se requiere, por el diseño que tiene este gobierno de dos coaliciones, se requiere un líder de la coalición, y yo creo que esa parte todavía, el gran desafío que tiene el presidente es cómo logra fraguar, cómo logra cohesionar una coalición que le permita llevar adelante su proyecto de gobierno. Y por eso digo que ese es el principal desafío para los próximos días. Piensa tú que tiene que llevar adelante la tramitación de la reforma tributaria los primeros días de julio y luego empezar a avanzar en la reforma de pensiones. Ahí se necesita una coalición ordenada, una coalición disciplinada, y por eso digo que es el gran desafío de cómo el presidente Gabriel Boric, junto con ser jefe de Estado, jefe de gobierno, se convierte también por la necesidad, ¿no?, el líder de su coalición. Gonzalo, para ti, ¿se ha ido afianzando este liderazgo del presidente Gabriel Boric desde el día 0, desde el 11 de marzo, hasta ahora, durante estos últimos 3 meses? Yo creo que el presidente sigue sosteniéndose en lo que son sus virtudes, pero ha hecho poco por mejorar lo que se han transformado en defectos de su gestión presidencial. En sus virtudes, es un gran comunicador, un hombre que la cercanía la maneja perfecto, ¿no? Es, por decirlo así, un presidente millennial. Está ahí permanentemente comunicando cada cosa que hace, cada oportunidad que ve, la usa para marcar esa cercanía, esa identificación que provoca con las personas. Pero creo yo, confunde muy repetidamente cercanía con improvisación.
Y eso le ha jugado malas pasadas tanto en Chile como en el extranjero. A veces respuestas que no tienen fundamento. Recordemos cuando dice que él mismo, ¿no?, hace un comentario que podría habérselo ahorrado. O sea, es lo que se conoce como un autogol comunicacional. Y dice que se demoró la ceremonia de transmisión de mando media hora por culpa del rey de España. No había información, no era cierto, se termina cayendo. Después va a la cumbre de la América y de nuevo realiza un comentario. Él está dándole un tono a su discurso de hacer la diferencia entre las grandes potencias, ¿no?, y aquellos que tienen vocación por avanzar hacia soluciones en el cambio climático. Y él decía que le gustaría que estuvieran sentados ahí Estados Unidos, y resulta que estaba John Kerry. Entonces, me parece que el menosprecio por el protocolo, ¿no?, el protocolo está hecho para cuidar a la autoridad, para darle la herramienta de tener conciencia de todo lo que está pasando a su alrededor. Y finalmente el presidente cae en esa confusión entre cercanía, que es algo que maneja extraordinariamente, ¿no? Uno recuerda como una imagen sobresaliente cuando se va a una cervecería artesanal a compartir, ¿no es cierto?, con Justin Trudeau, con el presidente de Canadá. O sea, un momento de mayor intimidad, muy bien logrado, pero que se ve opacado de nuevo por la improvisación. Es lo que le pasa en la Cumbre de las Américas. Tiene que saber que la improvisación a veces le juega en contra porque da la sensación de que no está preparado o de que su entorno no lo cuida. ¿Es temprano aún en tiempo para dar un golpe de timón, quizás un cambio de gabinete? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que quizás de realizar un cambio estructural en lo que es el gabinete será post plebiscito? ¿Marco? Bueno, hemos visto un desacompasamiento, diríamos, entre la gestión de gobierno que lleva adelante el presidente y su gabinete, ¿no? Ahí todavía hay ripios, hay dificultades. Lo que pasa en ministerios sectoriales como salud y educación a propósito del tema de las vacaciones, lo que pueda estar ocurriendo o que siga ocurriendo en la cartera de Interior con el manejo de la agenda de orden público y seguridad, son cuestiones que el presidente, me imagino yo, y su equipo está de alguna manera evaluando. Ya han habido varias situaciones que hubiesen en otras circunstancias ameritado probablemente un ajuste en el gabinete. Pero se está esperando, creo yo, se está conteniendo cualquier cambio con posterioridad al plebiscito. Creo que el plebiscito de alguna manera va a marcar efectivamente un primer tiempo y de ahí en adelante el inicio de un segundo tiempo que probablemente signifique algunos ajustes en las piezas del funcionamiento del engranaje del gobierno. Creo que eso es necesario, ¿no? Porque de lo contrario, el presidente podría seguir teniendo una mochila que le complique poder llevar adelante y desplegar adecuadamente su proyecto de gobierno. El proyecto depende de él, pero también depende de su gabinete. La gestión de gobierno está fuertemente anclada en el gabinete y por eso que yo creo que evidentemente se requieren algunos ajustes, pero no se realizarán, creo yo, antes del plebiscito y en función de ese resultado, ya sea que gane el apruebo o el rechazo. En cualquiera de los dos casos creo que se va a requerir de un ajuste en las piezas para poder empezar, como digo, en una segunda etapa de la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric. Gonzalo, ¿coincides en que el plebiscito puede marcar un antes, un después, un segundo tiempo para el presidente Gabriel Boric, para el gobierno en general? Y también te vuelvo a preguntar, ¿es ahora el momento de hacer un golpe de timón quizás después de estos 100 días en algunas reestructuraciones en cuanto a su gabinete? Yo creo que en la cabeza del presidente Boric tiene claro ya que hay ministros que funcionaron y otros que no. ¿No? O sea, ya 100 días son prácticamente 3 meses. Hay ministros que le han traído más complejidades a su labor, más dificultades en la gestión de gobierno que aciertos. Ese balance yo creo que todo presidente lo está haciendo de manera permanente. Coincido con Marco en que el diseño es hacerlo después del plebiscito del 4 de septiembre. Y obviamente que el resultado del plebiscito va a tener una incidencia en el tipo de gabinete que va a armar. No sé si va a llamarlo en el segundo tiempo, porque en realidad llevamos 25 minutos del primer tiempo. O sea, todavía ni siquiera vamos a terminar el primer año, ¿no? Recordemos, el primer año termina en marzo del próximo año. Entonces, pero yo creo que un ajuste va a haber sí o sí, y va a ser una combinación de una lectura del cambio político que provoca el plebiscito, si es que gana el rechazo, si es que gana el apruebo, y también una evaluación que el propio presidente ya tiene, ¿no? Ya
Recordemos, el presidente Boric en eso sí es muy transparente. Cada vez que estaba en desacuerdo con un ministro o con su gestión, ha hecho trascender su molestia respecto de la gestión de ese ministro. Le ocurrió a la propia Isquia Siche, le ha ocurrido al ministro de Educación, le ha ocurrido a la ministra de Desarrollo Social. Yo creo que él ya tiene un panorama de qué ministros le traen más problemas que soluciones, y obviamente que eso está en permanente evaluación por parte de la figura del presidente. ¿Cómo ven las lealtades al interior de ambas coaliciones de gobierno? Lo tocaba el tema, Marco, hace un rato. En temas específicos, propuestas específicas del gobierno en materia de seguridad, sobre todo, se ha visto una división permanente entre el socialismo democrático, entre Apruebo Dignidad. Al interior de Apruebo Dignidad tampoco hay consensos frente a ciertas propuestas del Ejecutivo. ¿Cuánto esto les puede afectar para lo que viene en adelante? Porque ninguna de las reformas estructurales grandes aún ha estado en discusión. Va a entrar la reforma tributaria ahora a fines de junio, pero ¿hay tiempo para reorganizar eso? ¿Va a cuajar finalmente estas dos coaliciones de gobierno? Sí, yo creo que ha sido difícil instalar una lógica coalicional en los gobiernos que apoyan al presidente, ¿no? Y es fundamental porque hoy día los gobiernos necesitan del apoyo de sus partidos, tanto por su relación con los ciudadanos, pero también y fundamentalmente con el trabajo legislativo que se desarrolla en el Congreso. Recordemos que estas fuerzas que apoyan al gobierno tienen representación parlamentaria y allí uno esperaría cierta lealtad, cierta reciprocidad con el gobierno que están sosteniendo, ¿no? Y eso no lo hemos visto con mucha claridad. En primer lugar, recordemos el caso del quinto retiro acotado del gobierno, cambió de posición después de que la presión de las propias fuerzas de varios de los partidos de la coalición gobernante en Apruebo Dignidad presionaran al gobierno para cambiar esa decisión y finalmente ni siquiera la iniciativa del gobierno logró tener los votos necesarios para poder avanzar. Lo mismo pasó con el estado de emergencia acotado, ¿no? Que ha tenido muchas dificultades, entre otras cosas, porque ha habido complicaciones en la coalición de gobierno. Se dice que a eso contribuiría también la dificultad del ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, para poder articular adecuadamente esa relación que debe fluir de mejor manera, ¿no? Por eso que yo decía que se requiere con urgencia, y el principal desafío que tiene el presidente Gabriel Boric de aquí en adelante es cómo logra fraguar una coalición que le permita a su gobierno llevar adelante su proyecto de manera ordenada y con los apoyos necesarios en el Congreso. Allí todavía eso no se ve con claridad, hay mucho desorden en las bancadas oficialistas. El principal problema el gobierno lo ha tenido en el oficialismo más que en la oposición, ¿no? Y por lo tanto, eso es un punto también fundamental porque va a ser muy difícil poder sostener su programa de gobierno, su proyecto de gobierno, sin una coalición ordenada que respalde, ¿no es cierto?, que esté disciplinada, no obsecuente, pero que esté disciplinada a lo menos sobre lo que son las iniciativas que forman parte del programa de gobierno del cual todos estuvieron de acuerdo. Entonces, eso es lo que resulta hoy día paradojal, porque todavía no se logra, yo diría, cohesionar adecuadamente la coalición para que el presidente pueda gobernar con cierta seguridad y llevar adelante proyectos tan importantes como la reforma tributaria que se comienza a discutir los primeros días del mes de julio. Gonzalo, ¿cómo ves tú la interna en las coaliciones de gobierno, lo que ha quedado demostrado en estos primeros 100 días ante episodios claves, ciertas divisiones también? Desde los mismos comités políticos que se realizan en el Palacio de la Moneda muchas veces salen disgustados algunos de los principales representantes de los partidos. Cuando los gobiernos tienen problemas de evaluación, o sea, son gobiernos que no tienen gran apoyo ciudadano, se les dificulta mucho la relación con sus propios partidarios, con sus propios parlamentarios, siempre, a cualquier gobierno, y en este caso no ha sido la excepción con Apruebo Dignidad, que es la coalición madre, ¿no?, del presidente Gabriel Boric. En materias como seguridad, cuando tuvieron que votar la extensión, ¿no?, la extensión, como decía Marco, del estado de emergencia, no, lo máximo gesto que tuvieron la mayoría de ellos fue abstenerse o salirse de la sala, pero en ningún caso votar por lo que sus ministros o por lo que el presidente le estaba pidiendo, lo que demuestra esa complejidad. Y Marco, respecto de Apruebo Dignidad, que es la coalición propia, ¿no?, del presidente, a eso habría que extenderse a lo que significa el socialismo democrático,
que ingresó al gobierno por invitación del presidente Gabriel Boric, pero que no fue parte de su campaña. Recordemos, el socialismo democrático tenía otra candidata, tenía otro programa. Por lo tanto, estamos en una situación nueva porque hay muchos parlamentarios que uno podría decir son parte del oficialismo. ¿Por qué? Porque forman parte del gobierno, tienen ministros como el Partido Socialista, pero que no le tienen una lealtad pues, per se a lo que significa el programa, ¿no? Recordémoslo, sin ir más lejos, el propio ministro de Hacienda es parte de ese mundo socialismo democrático y por lo tanto él mismo está tratando de interpretar lo que significó. Él no fue parte de la campaña presidencial, recordemos estaba en el Banco Central, presidente del Banco Central, pero le tocó mirarla de lejos, entonces no tiene ese nivel de compromiso de quien redacta, de quien prepara, ¿no? De quien es parte del programa, y yo creo que en esas materias por lo menos el programa no tiene una vocería muy clara. No es Mario Marcel el vocero del programa económico, de lo que fue la campaña, sino que hay alguien que asumió esta obligación a partir del gobierno, de esta relación de dos coaliciones que están aprendiendo y que están construyendo lealtades, pero que cada vez a veces se muestran los dientes, es verdad, en los comités políticos los días lunes hay desenfado. Yo recuerdo una imagen, se hizo una comida entre los senadores, entre todos los senadores oficialistas, con el ministro Giorgio Jackson, y terminó en una pelea entre senadores, pero una pelea durísima. Entonces, ha costado generar el ambiente coalicional dentro de lo que significan estas dos coaliciones, ¿no? Tratar de ser una sola. Yo creo que hay algunos que no se convencen tanto de formar una sola, porque recordemos que ambos compitieron y hay derrotados y triunfadores en esa relación, ¿no? Y eso se marca permanentemente. El argumento de aprobodignidad de manera recurrente es: nosotros ganamos el gobierno, no el socialismo, y por lo tanto ustedes tienen que seguir nuestro programa. Esa relación no ha terminado de cuajar y yo creo que es la que más complicaciones le ha traído al propio presidente Gabriel Boric, sobre todo pensando, porque es algo que marca muy bien Marco, este es un gobierno que aspira a hacer grandes transformaciones, grandes reformas, y no tiene las mayorías para hacerlo. No es que no las tenga en el oficialismo, no las tiene en el Congreso en total. Requiere de ponerse de acuerdo con otros si es que quiere realmente avanzar con esas reformas, y cuando tienes desordenadas tus propias filas se te hace más difícil conversar. Así es. Marco Moreno, Gonzalo Miller, muchísimas gracias por conversar con nosotros en este análisis que estamos haciendo en CNN Chile acerca de la gestión de los primeros 100 días del presidente de la República, Gabriel Boric. Les agradezco y les mando un saludo del Día del Padre a ambos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Y nosotros nos vamos a una pausa acá en Noticias Express, pero volvemos muy pronto.